Bienvenidos. Esto es... Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a continuar con el ensamblaje del movimiento del Orientes Estrellas, pero antes vamos a hacer una pequeña aclaración. Bueno, más que una aclaración, una explicación somera sobre lo que es la documentación de estos calibres y qué os podéis encontrar. Vamos a ver, espera que os aparte esto de aquí y aquí se verá mejor. Si podéis conseguir, y os dejaré un enlace con creo que ya lo dejé en un vídeo anterior de la documentación de los calibres que podéis ver aquí. Esta documentación vienen datos interesantes que os van a servir para el montaje y para posibles reparaciones o búsqueda de piezas, etcétera. En esta documentación está referente al, como podéis ver aquí, a ver si se ve ahí, calibre 46-94-3 y 46-92-4. Vale, el calibre que vamos a montar es un 46-92-1. Pero ¿por qué tengo esta documentación? Porque resulta que muchas veces lo que son las marcas relojeras tienen evoluciones sobre un calibre base y van haciendo actualizaciones de ese calibre. Actualizaciones que pueden ser añadir joyas, retoques en alguna rueda, pequeñas cositas. Ahora actualmente suelen, sobre todo algunas marcas, estas evoluciones las marcan con una letra. Por ejemplo, si Seiko tiene el NH35A, el NH35B, anteriormente tuvo el 7S24, el 25, el 36 y tal. Y las evoluciones se iban marcando con letras A, B, C, D. Creo que llegó hasta la D. Y aquí, por ejemplo, Orient, en su época, porque estamos hablando de un calibre de los años 70, media final de los 70, las evoluciones las marcaban, digamos, con el número final de lo que era la numeración del calibre. Tiene que ser 46-92-1, 46-92-2 y así van evolucionando. Y las principales diferencias es que aquí, como podéis ver, entre uno y otro, uno tiene 21 joyas y el otro tiene 17 joyas. Esto se debe a pequeñas modificaciones en el calibre entre el 46-94-3 y el ya mencionado, el 46-92-4, que es la última evolución que viene del calibre que vamos a montar. Cambiaron añadieron joyas en algunos sitios, en algunos rodamientos, pequeñas modificaciones básicamente, ¿no? Pero que bueno, a efectos de montaje no nos afecta. Información que podéis encontrar en estas hojas. En estas hojas habitualmente suelen tener, como he dicho, unas especificaciones técnicas de lo que es el calibre, como dimensiones, altura, frecuencia, tipo de calendario si tiene o si no, funciones adicionales, que bueno, ya si lo descargáis ya lo podéis leer. Pero lo más importante es que suelen venir con una vista expandida de lo que es el movimiento. Esta vista expandida, aparte de identificar las piezas, también nos viene estas flechitas que veis aquí, nos indican los puntos de calibración, de lubricación, y en un cuadro suele venir qué tipo de aceite se utilizan. Aquí, por ejemplo, veis que he puesto unas anotaciones. ¿Por qué? Porque estos lubricantes que aparecen en el calibre eran los que habían en la época. Claro, han pasado ya casi 50 años. Entonces, esos lubricantes han evolucionado y hay que ir buscando siempre los lubricantes similares. ¿Cómo buscamos un lubricante similar? Pues básicamente nos tenemos que
fijar en la viscosidad del lubricante, porque es lo que va a dar la equivalencia entre lubricaciones. La composición, la formulación puede ser diferente, puede ser más duradera, menos duradera, llevar aditivos que ayuden contra el frío, etc. Pero lo que nos tenemos que fijar es en la lubricación, o sea, en la viscosidad que tiene ese lubricante. Entonces, por ejemplo, el Moebius A actualmente sería un 90-10, un sintético 90-10. Y aquí utiliza Moebius gris, o sea, grasa Moebius en varias partes. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que actualmente habría una diferencia entre la lubricación que utilizamos en la parte del remonte con la que podríamos utilizar en ciertas ruedas. Sobre todo más que aquí se ve, sobre todo aquí, en lo que es la parte del movimiento, que hay zonas que te marca como grasa cuando actualmente se utiliza aceite de viscosidad media. O sea, estamos hablando de un D5, un HP 1300. Por eso aquí he puesto utilizar o la 8300, que es grasa pura y dura de remonte, o el D5 o HP 1300, según. Como norma podemos utilizar, bueno, la que ya os comenté en el vídeo de lubricación. O sea, si las piezas deslizan, utilizaremos grasas. Si las piezas giran, utilizaremos aceites. Entonces, esta vista, ¿por qué nos puede ayudar? Porque si os fijáis, aquí, a ver, sí, acercando aquí la cámara se pueden ver. Aquí suelen haber unos numeritos. Estos numeritos no se refieren al número de referencia de la pieza que viene indicado con el nombre de la pieza y su referencia de catálogo. O sea, cuando vayáis a buscar un recambio, os tenéis que fijar en este número de referencia. Estos números que vienen en círculo son los números de orden de montaje y de desmontaje. Y de hecho, en este cuadro aquí os lo pone, que pone desensamblaje del 1 al 51 y ensamblaje, o sea, reensamblaje, como pone aquí, del 51 al 1. O sea, tenemos que hacer la cuenta inversa. Entonces, si vemos que están, por un lado está la cara del dial y aquí tenemos lo que sería la cara del movimiento, ¿no? Partiendo de la pletina base. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos, para desensamblar el movimiento, pues nos indica los pasos a seguir. Con el 1, el quitar el tornillo de la masa oscilante, todo, retirar la masa oscilante y así, y tendremos que ir buscando el número de desensamblaje. ¿Ves? Aquí, por ejemplo, te pone el 3, lo que es el balance, o sea, el balance, bueno, el volante. Balance es equilibrio, o sea, en inglés. Entonces aquí debemos ir siguiendo este orden, que para los que están ya muy acostumbrados a montar y desmontar calibres, esto es casi se hace de manera automática, pero para los que empiezan, todo este orden le puede servir para no perderse. Aunque no haya hecho fotos, como os recomiendo que hagáis fotos cuando desensambláis un movimiento, lo suyo es con el móvil ir. Quitáis una pieza, foto, quitáis otra pieza, foto, quitáis otra pieza, foto, y así después podéis tener en orden todas las fotos de ver qué piezas habéis quitado y cómo volverlas a montar. O directamente, si podéis, os grabáis en vídeo, que no hay ningún problema y os puede servir. Entonces, por ejemplo, con respecto a nuestro movimiento, las diferencias que he visto así más claras es, por ejemplo, esto que tengo aquí puesto en fosforescente, que estos dos rodamientos nosotros los tenemos en metal y aquí aparecen con antichoque. Estos antichoques son exactamente, por decir, con muy poca variación, son los que utiliza actualmente tanto Orient como Seiko en sus movimientos. ¿Qué es lo que quiere decir? Que, por ejemplo, y me estoy diciendo demasiado, por ejemplo, estas actualizaciones que hacen entre calibres suelen ser, como veis aquí, pequeños cambios. O sea, aquí tenemos, como he dicho, en nuestro calibre tenemos el pivote, va encajado en un rodamiento de metal, y aquí te aparece un antichoque. ¿Qué quiere decir? Que muchas de estas compañías, cuando hacen una actualización, la suelen hacer con estos pequeños cambios y nosotros mismos podríamos hacer dicha actualización.
porque suelen hacer la actualización sobre el mecanizado que ya tienen, no hacen un mecanizado nuevo. O no suelen hacer un mecanizado nuevo. De hecho, y esto tendría que comprobarlo, pero estoy casi seguro, que si yo le quito estos rodamientos metal y me quedo con el puente y consigo los antichoques, se los podría cambiar y haría una actualización del movimiento. Y así con muchas piezas. O sea, cuando se añade una joya, lo que es el mecanizado de la pletina base o de los puentes es el mismo. Y entonces lo hacen sobre el hueco que ya tienen creado. Adaptan, le meten, digamos, la pieza nueva sobre el hueco que ya tienen. Entonces, primero, para no tener que hacer pletinas nuevas, aprovechar las que ya están hechas, no interromper la cadena de producción, y los cambios son, digamos, mínimos, no son intrusivos en lo que es el proceso de fabricación. Entonces, aquí lo mismo, van con todos sus numeritos y lo único que habría que hacer es seguir el orden y así no nos perderíamos. Otro consejo que os doy, sobre todo para el tema de lubricación, es que según vayáis montando piezas, aquí, por ejemplo, si tenéis esta hoja, por ejemplo, lo que tenéis que ir haciendo es ir tachando. O sea, he montado el puente del tren, lo tacho. Y acto seguido lubricáis las piezas que os indiquen. O sea, se os indican lubricar las ruedas en los puntos, o sea, y se tachan. Porque así no os perderéis, no os dejaréis ninguna y va a ser mucho más sencillo el proceso. Y bueno, aquí está en japonés, porque esta es, digamos, la guía de montaje tanto de uno de otro, que me he dado cuenta de que sí que hay una variación en la lubricación, pero como no sé japonés, pues no os podré decir cuál es. Pero que me parece que es en tema de cantidades. Sí, son como en cantidades. Hay un simbolito más para las... A ver, aquí está. Aquí, mientras que en uno aparecen 2, aquí aparecen 3. Que mira, ¿ves? Por ejemplo, aquí pone D5. Se ve que en Japón ya comercializaban el D5 de Moebius en aquella época, o lo estaban introduciendo. Entonces, aparece este simbolito que creo que lo he visto aquí no, aquí justo. A ver, el lío de papeles. Os tengo que estar volviendo loco. Por ejemplo, ¿ves? Aparece aquí este simbolito aquí y aquí. Esta es la rueda central. La rueda central y aparece en la parte de arriba y en la parte de abajo. O sea, que aquí por el otro lado va en contacto con el cañón de minutos y aquí con el puente. Esto es muy típico. Sería lo que hoy en día corresponde a un aceite de viscosidad media. Y es justamente lo que se hace hoy en día. O sea, aquí en Japón, por lo visto, ya separaban, no utilizaban grasa solamente de Moebius, sino ya también se introdujo el D5. Ya había una separación en esas partes del movimiento de las diferentes fricciones que tienen. Pues esos son los consejos que os podría dar. Y también otra parte muy interesante, por ejemplo, aquí, esta es la lista de el disco indicador del día, que aquí os aparecen las referencias de los recambios de los diferentes idiomas que aparecen en el día de la semana. Que claro, a la hora de pedir el recambio, o si, como en este caso, os encontráis un reloj que tiene dañado o muy desgastado el disco y lo queréis cambiar, pues estos son los números de referencia. Siempre que se pida un recambio, podéis buscar, por ejemplo, día, o sea, disco del día, vale, pero al final sale más rápido buscarlo por este número de referencia. En el buscador podéis poner Orient 5504 46 94 3 y te aparece el día. O sea, te aparece el disco para ir a buscar el disco. Y como podéis ver, este reloj se ha comercializado en un montón de idiomas. Aquí está en
en inglés, francés, italiano, alfanumérico, portugués, alemán, persa, árabe, turco, o sea, aquí hay chino, hay un montón de idiomas. Y otra cosa común que suelen pasar en estos movimientos, y de ahí lo que he comentado de las evoluciones, es el tema de las partes, que como podéis ver, a ver, por ejemplo, aquí sí, aquí se ve más claramente. Aquí podéis ver arriba el número de calibre. Nosotros vamos a jugar con este. Que nosotros, bueno, el nuestro es el 21, este es el 22, pero vamos, que básicamente es el mismo calibre. Podéis ver los números de referencia o sea, el nombre del componente y los números de referencia. ¿Qué significan estas flechas? Estas flechas significan que, por ejemplo, el soporte del rodamiento, pues tienes en este calibre, nos vamos a nuestro calibre. ¿Qué número de referencia es? La flecha. ¿Qué quiere decir? Pasa aquí. Y esta pasa aquí. Y pasa aquí. Y al final te encuentras este número de referencia. ¿Qué indica esto? Que esta pieza es común a todos los calibres. Y como podéis ver, en esta familia de calibres, muchas piezas son intercambiables. O sea, que una pieza del calibre 4693, o sea, a ver, que se vea bien, estoy aquí mirando a través de la pantalla de la cámara, o sea, una pieza de este calibre, por ejemplo, el barrilete y el puente, pues esta pieza, que es la 012421, es común a todos los calibres. Cosa que a la hora de, por ejemplo, si necesitamos un calibre donante para hacer una reparación, no hace falta que, si no encontramos nuestro calibre y encontramos otro, si la pieza que buscamos es común a todos, pues no hace falta que comprar este calibre. Con encontrar uno similar en el cual sea compatible la pieza, nos puede servir. Y como podéis ver, en esta familia de calibres muchas piezas son comunes. Simplemente hay ciertos cambios en alguna, pero por alguna razón, supongo que sea, por ejemplo, el puente, en el nuestro tiene los rodamientos metal, y el 46943 tiene antichoque. Le ponen un número de referencia diferente, pero estoy casi seguro que si es compatible uno es compatible. O sea, si lo podríamos poner a nuestro calibre el puente del otro, si los tornillos entran en su mismo sitio y tal, vamos, y las distancias son iguales, podría servir, pero a la hora de buscar recambios hay que tener esto en cuenta. Pues bueno, esto es lo que quería comentar sobre estas hojitas, que nos pueden servir, pero bueno, también quien quiera ya sabe.